Feliz Día del Señor para todos ustedes. Como cada domingo quiero compartirles una reflexión de la palabra del Señor, sobre todo pensando en este tiempo que nos ha tocado vivir, que ha sido un tiempo difícil, desafiante y que significa también que nuestra fe está siendo puesta a prueba. Importante es mirar la palabra del Señor para traer alguna respuesta de parte de ella. El Señor jamás prometió que no pasaríamos en medio de la aflicción mientras estemos en este mundo. Él dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos, pues Él ha vencido. Por tanto, una de las cosas más seguras en nuestro caminar es que el sufrimiento va a llegar a nuestra vida, sea por una enfermedad, sea por diferentes circunstancias, sea por pecados propios o por personas que amamos, divorcios, traiciones, muertes, etcétera. Los momentos difíciles siempre están a la puerta. Esto a veces nos lleva a tiempos en los que sentimos que ya no hay esperanza para nosotros. Pero por la gracia y la misericordia de Dios podemos tener la certeza de esperanza a través de estas temporadas de dificultades y dolor. Lo peor que nos pudiera suceder es que perdamos la esperanza. Quiero compartir con ustedes algunas cosas sobre esa esperanza que podemos tener en medio de las dificultades. En primer lugar, la esperanza verdadera se da cuando realmente hay una verdadera salvación. Tener esperanza en Cristo nos da consuelo en medio de los sufrimientos de esta vida presente. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Segundo, la esperanza en medio de estos tiempos difíciles solo puede venir de una relación de meditación de la palabra y de la oración, que nos lleva gradualmente a una obra santificadora que produce en nosotros paciencia, gozo y perseverancia. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día en día. Tercero, la esperanza que experimentamos en nosotros viene de poder entender la soberanía del Señor en nuestra vida. Él hace lo que quiera y todos sus designios son siempre buenos. Salmos 37:28 dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. En cuarto lugar, la esperanza en medio del sufrimiento, aún del dolor por el pecado, tiene un propósito. El Señor hará que obre para bien y especialmente para nuestra santificación. Recordemos que Él quiere formarnos a la imagen de Cristo. Allí en Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Cada dificultad puede ser un medio para glorificar a Dios. En quinto lugar, la esperanza no se basa en sentimientos que podamos tener en medio de los tiempos difíciles, sino en lo que Dios es y lo que Dios ha prometido. Cada dificultad puede ser un medio para glorificar al Señor, sabiendo que nuestro carácter será probado para producir en nosotros esperanza. Vivir con esperanza en tiempos difíciles solo se logra cuando podemos pensar bíblicamente acerca de la situación que estamos viviendo. Además, debemos entender que lo que estamos pasando nos ayudará en un futuro a poder consolar a aquellos que estén pasando por situaciones similares. Cuando entendemos estas verdades, nuestro enfoque cambia en medio de la aflicción
y el sufrimiento cobra otro sentido, porque sabemos que Dios puede usarlo para glorificarse en nuestras vidas y en las de los demás. Si se ha sentido que le falta esperanza, que le falta ánimo, se ha sentido decaído, solo, cobre y recuerde las palabras del salmista y en el Salmo 46, cuando dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Recuerde que nuestra ciudadanía está en el cielo y un día todo culminará con nuestra entrada a la presencia del Señor y estaremos con Él por toda la eternidad. Recuerde, como hijos de Dios, somos herederos de la vida eterna. Dios conforte su corazón y su espíritu. Bendiciones. Un bendecido día para cada uno de ustedes. Que la paz del Señor les acompañe. Quiero reflexionar con ustedes sobre una breve parábola contada por el Señor Jesús y que se registra allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 44, que dice: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nosotros somos habitantes de la tierra. En la tierra contiene todo lo que nosotros necesitamos para vivir. La tierra es el lugar donde se planta la semilla y germina, y eso permite que la vida evolucione. Pero la tierra es también el lugar que recibirá nuestro cuerpo inerte cuando dejemos esta vida. Significa que la tierra en sí está bajo maldición. Dios le dijo a Adán, después de la caída, la tierra será maldita por tu causa. Y si miramos desde arriba, realmente veríamos este globo tremendo que gira en el espacio como un cementerio gigantesco que ha tragado a generaciones y generaciones. Con razón el salmista llama a la tierra el valle de lágrimas, el lugar de cansancio, el lugar de sufrimiento y de muerte. Ahora, en esa tierra hace 2000 años, Dios colocó la cruz de Cristo. Esa cruz se levantó clavada en la tierra. La actitud de Dios en ese momento era aquella que describe el Evangelio de Juan cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que Dios respondió a la maldición de la tierra poniendo allí a Jesucristo. En la parábola que nosotros hemos leído, hay una persona que está abriendo la tierra. No sabemos para qué lo hacía. Seguramente está buscando algo, estaba tratando de abrir para poner la semilla, probablemente sembrar, y de pronto se encuentra con un tesoro escondido. Y Jesús dice: así es el reino de los cielos, como ese tesoro escondido. Cambió el destino de aquel hombre que lo encontró. Le trajo esperanza porque ese tesoro iba a garantizar el resto de su vida. Entonces, escondió ese tesoro para luego ir a negociar el terreno y ofrecer por él todo lo que tenía para que ese tesoro le perteneciera. Es decir, comenzó un cambio total en su vida. Hasta ese momento se había inclinado a la tierra duramente, pero ahora podía trabajar en paz y con esperanza. Valía la pena vender todo para quedarse con ese tesoro. Los griegos tenían una leyenda, la del vellocino de oro, el vellón del carnero alado o el crisómalo. Es una historia fascinante. Jasón, el argonauta, sale con su arco y su argo para ir a buscarlo,
lo cual constituía un tremendo desafío, pero él está dispuesto a correr el riesgo porque ese vellón significaba el bien absoluto. Bueno, la cruz que se levantó en el Gólgota vino a traernos el bien absoluto de Dios. Cuando Pedro y Andrés, los primeros apóstoles, entendieron esto, dejaron las redes y siguieron a Jesús. Cuando Juan y Jacobo entendieron esto, abandonaron la empresa de pesca y siguieron a Jesús. Cuando Mateo entendió esto, dejó el banco de los tributos públicos y siguió a Jesús. ¿Qué estaban diciendo con este gesto? Hemos encontrado algo que es más valioso que todo lo que tenemos, más valioso que todo lo que podemos llegar a cultivar aquí abajo. Hemos encontrado a Jesucristo y esto produjo un cambio total en sus vidas. Pablo dijo que cuando se encontró con Jesús, en ese momento todo lo que para él era ganancia, ahora se convirtió en pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, él encontró el tesoro escondido. La salvación que ofrece Cristo es el tesoro escondido. Nos saca de la condenación y nos pone como herederos de la vida eterna. A veces arrastramos cargas tremendas sobre nuestras espaldas que son nuestras culpas, nuestros pecados, las cosas que querríamos borrar y no podemos. Pero cuando llegamos a Cristo, ninguna condenación vamos a tener. Cristo quita esa pesada carga de nuestra espalda y nos hace descansar. Nos da una paz que la sociedad ni con todos sus tratados nos puede proporcionar. Cristo es conocido ciertamente. Nadie ignora eso. El problema es que no todos ven el tesoro que trae su sacrificio. Pasan por el campo de esta vida y ahí está ese tesoro, pero no lo ven. Y como no lo ven, pasan de largo y lo pierden. Tienen el sumo bien al alcance de la mano. Tienen el vellocino de oro de los griegos al alcance de ellos, pero no lo toman. Espero que reflexiones sobre esto. Y si todavía no has entendido lo que Jesucristo representa como el sumo bien para tu vida, que este momento sea el momento en que mires el tesoro escondido y te apropies de él, porque Cristo lo ha traído para usted y para mí. Dios les bendiga. Muy buenos días, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Frente a la angustia que está provocando esta pandemia en todo el mundo, donde vemos una sociedad oscurecida, donde no vemos clarear el horizonte todavía, quiero compartir con ustedes un consejo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Salmos, el 107, donde se narran 4 experiencias muy difíciles. Tomaré solo una de ellas, la cual encontramos desde el versículo 10 al 14. Dice el verso 10: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Hay un episodio en la mitología griega que ocurre en la isla de Creta. Dédalo, el arquitecto, construye un laberinto donde pondrían a una bestia, un monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano llamado Minotauro, que amenazaba mortalmente a quien se encontraba en su camino. Durante muchos años, 7 hombres jóvenes y otras 7 mujeres eran llevados al laberinto como sacrificio para ser el alimento de la bestia. Imagínense lo que sentían estos jóvenes cuando eran indicados para entrar allí. La muerte los acechaba. Con mucho miedo trataban de salir y en cada recodo se detenían para mirar sigilosamente si el monstruo no estaba allí. Hoy
miramos la sociedad y es como si se hubiera convertido en este gran laberinto que nos aprisiona, nos aflige y no nos da una salida. Nos detenemos en cada recoveco a ver si la muerte no está allí esperándonos para atacar. Pero la leyenda continúa. Hubo un príncipe valiente de nombre Teseo, quien se dispuso a entrar al laberinto y dar muerte al Minotauro. El problema era cómo salía después de allí. Angustiada, Ariadna, su enamorada, le da a Teseo la siguiente solución. Entra tomado de un hilo y desenróllalo mientras avanzas. Una vez muerta la bestia, enrolla el hilo hasta regresar al comienzo del camino. ¿Será que como sociedad no hemos encontrado el hilo que nos conduzca hacia la salida? Oímos científicos, médicos, políticos, pero hay contradicciones entre el uno y el otro, no hay acuerdo. Solo nos dicen, mira, no salgas de tu casa, lávate las manos, usa una mascarilla, pero uno ve que están tanteando en la oscuridad como los jóvenes en el laberinto de Creta. Hay quienes se perturban pensando por qué Dios guarda silencio. Pero no, Dios no está en silencio, solo que tiene muchas formas de hablar. Cuando entregó los 10 mandamientos en el Sinaí, dice la Biblia que su voz tronaba, y creo que hoy Dios truena sobre nuestra sociedad. Y el salmo que leíamos es una clara imagen de lo que nos ocurre como sociedad. Tinieblas, muertes, aflicciones. La muerte nos acecha por todos lados. Estamos aprisionados en nuestras propias casas, sin poder juntarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe. Y creo que Dios nos está diciendo algo con mucha fuerza. Él nos está diciendo que nos hemos olvidado de Él. Quizá usted diga, pero yo no. Sigo una religión, rezo el Padre Nuestro, soy una buena persona. El problema es que vivimos como si Dios no existiera. Vemos odio, violencia, intolerancia por todos lados. Pareciera ser que nuestro Dios es la tecnología. Vivimos pendientes del celular, dependemos del dinero y de la diversión del mundo virtual. Y de pronto viene Dios y nos aterriza en el mundo real. ¿Saben? Hace 2000 años Jesús, el Hijo de Dios, vino porque el Minotauro de la muerte nos atemorizaba. ¿Cuál Teseo vino para vencer la muerte y decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Es decir, soy el hilo que necesitan para salir de la confusión. Pero ¿cómo lo alcanzamos? El Salmo dice, clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Ellos clamaron a Dios y fueron librados. Le pregunto a usted, ¿podría clamar a Dios ahora mismo? Si es así, levante su corazón y dígale a Dios con sus propias palabras, no repitiendo las oraciones que aprendió en su infancia. Dígale a Dios que cree en Él, que se arrepiente de sus pecados y que está dispuesto a seguirle. No le estoy hablando de una religión, no le hablo de una iglesia ni de una filosofía determinada. Le hablo de Cristo Jesús, el único que puede darle perdón, paz y esperanza. Dios le bendiga. Les saludo y les bendigo en este día. ¿Recuerda usted dónde estaba el año pasado en esta fecha? Yo le aseguro que si alguien le hubiera dicho lo que íbamos a estar viviendo como sociedad, probablemente usted hasta lo habría tratado de loco. Pero claramente llegó lo inesperado y este virus hoy está presente
trayendo confusión, trayendo sufrimiento, trayendo mucho miedo. El día que Jesús resucitó, los discípulos también estaban muy atemorizados, porque Jesús, el Maestro, había muerto, y había muerto de una manera terrible a manos de las autoridades judías. Si habían hecho eso con el Maestro, ¿acaso no lo harían con los discípulos también? Ellos se encerraron y trancaron la puerta, pero dice la Escritura que esa noche el Cristo resucitado se aparece en medio de ellos, estando la puerta cerrada, y les dice: paz a vosotros. El día 6 de agosto del año 1945 estalla la primera bomba atómica en Hiroshima. Esto trajo consigo una ola de miedo. 100.000 personas murieron en cosas de minutos. El filósofo francés Gabriel Marcel dijo en esa ocasión: como humanidad estamos viviendo a la intemperie, es decir, nos hemos quedado sin defensa. Cualquier cosa prácticamente nos puede alcanzar. El poder destructivo había alcanzado grandes proporciones. ¿Qué es el miedo? El miedo es una perturbación angustiosa del alma frente a un riesgo, real e imaginario. Y el miedo que ha sobrevenido no es imaginario. La enfermedad, el coronavirus, está. Los discípulos de Jesús aquella noche también sintieron un miedo real, un miedo fundado. Su ánimo había sido dañado. De hecho, venían gestando ese miedo desde meses atrás, cuando Jesús les dijo que iría a Jerusalén. Ellos le dijeron: no vayas, porque te quieren matar. Trataron de torcer su camino, pero un día Jesús les dice resueltamente: vamos a Jerusalén. Y uno de sus discípulos les dice: bueno, vayamos y muramos con él. Esa era la sensación que tenían en ese momento. En el Antiguo Testamento tenemos la historia del gigante Goliat, el campeón filisteo que amenazaba a las tropas israelitas desafiando a un hombre que venga y pelee contra él. Eso se usaba en aquel tiempo frente a los conflictos. Se sacaban los campeones de ambos bandos para pelear, y el que vencía daba también la victoria a su ejército. El problema es que ¿quién iría a enfrentar a Goliat? El rey Saúl era el más grande, pero tenía miedo. Todos los soldados eran conscientes de su vulnerabilidad, aunque eran militares, estaban preparados para la guerra, pero frente a esto eran vulnerables. Había alguien descomunal que los amedrentaba y los paralizaba. Bueno, hoy tenemos este virus frente nuestro, amenazando y dejando al descubierto nuestra vulnerabilidad humana. Este virus es más fuerte que nosotros y no solo demuestra nuestra insuficiencia, sino que nos lleva a un terrible estado de inseguridad y de miedo. ¿Cómo podemos vencer el miedo? Encontrando un punto de apoyo para no tambalear, algo que nos devuelva la confianza. Confianza en hebreo es apoyarse en algo, y en español es tener fe. Y hoy por hoy vivimos en un mundo que nos hace desconfiados. Nos cuesta apoyarnos en algo. Siempre queremos comprobar, queremos asegurarnos de que todo está bien, y después de eso damos el paso de apoyarnos. Un día se acercó a Jesús un joven rico muy entusiasmado. Quería saber cómo alcanzar la vida eterna, y Jesús les dice: bueno, los mandamientos conoces. Y él responde rápidamente: los mandamientos, todos los he guardado. Y Jesús le dice: bueno, anda, vende todo lo que tienes y repártelo con los pobres. Y dice que el joven se fue triste porque no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en sus riquezas, no en Dios. Sus riquezas eran su apoyo. Jesús enseñó que poner la fe en las riquezas es insensato, y que la verdadera confianza debe ponerse únicamente en Dios. David fue un rey, un militar, un finísimo poeta que siempre puso su confianza en Dios.
Sabía que Dios estaba con él y era más poderoso que cualquier ejército, que cualquier amenaza que viniera en su contra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Los discípulos estaban temerosos, trancaron la puerta por miedo. Pero Jesús les dijo, tengan paz. Y como sociedad necesitamos escuchar a Jesús diciéndonos tengan paz. Pero para ello debemos acercarnos a Él, confesarle nuestra condición de pecadores, reconocer las cosas que nos angustian y reconocer también su santo señorío sobre nosotros. Y de seguro Él nos dará aquella paz y aquel gozo tan anhelado en nuestros corazones. Bendiciones.